Heaven's light flows through the windows, warming even walls of stone. In the refuge of the temple, I find strength beyond my own. I can feel the power of heaven as I stand on holy ground, and the Spirit whispers what I long to learn. Eyes are touched with understanding, I can see beyond this world. It's the place I reach for heaven, and it reaches in return, filled with purpose, filled with power, granted gifts to lift the world. In God's house and in His presence, I am filled with strength to serve. I can feel the power of heaven as I stand on holy ground, and the Spirit whispers what I long to learn. Eyes are touched with understanding, I can see beyond this world. It's the place I reach for heaven, and it reaches in return. I can feel the power of heaven as I stand on holy ground, and the Spirit whispers what I long to learn. Eyes are touched with understanding, I can see beyond this world. It's the place I reach for heaven, and it reaches in return. It's the place I reach for heaven, and it reaches in return. Aquí estoy, Señor Jesús, no te canses de escucharme con mi petición. Sé que debo orar, pero ¿qué diré? Cómo duele saber que te causé dolor, que vacíos mis perdones y no actúo bien, pero aún sigues amándome y dándome perdón una y otra vez. Es tu firme amor que nunca me dejará. No logré
que inicia yo no podía ver, que desde antes de yo amarte tú me amabas ya. Y si lloré, lo hiciste tú, con las promesas que te hice y nunca cumplí, pero aún sigues diciendo que confías en mí, cuando me dices que me amas y que un día yo podré ser como tú. Y es tu firme amor que nunca me dejará. No logré entender tu fidelidad, perfecto amor que abraza lo peor de mí, como anhelo tu firme amor. Perfecto amor que abraza lo peor de mí, que nunca me dejará. Con firmeza te diré que no puedo vivir sin tu amor. Hola, feliz sábado, buenas tardes. Ahora vamos a ver este tema que se va a tratar sobre el fenómeno ovni, o bien conocido contacto del tercer tipo. Y se va a tratar sobre lo que dice la Biblia sobre esto. Va a haber curiosidades y una reflexión sobre estos temas. ¿Y por qué digo temas? Porque esto se puede dividir en muchos tipos de temas. Por ejemplo, está el fenómeno ovni, sobre luces que se ven en los cielos. Está el otro, contactos con estos tipos de seres, que va a haber experiencias donde gente que tuvo contacto con este tipo de seres. Y otro subtema sería sobre la visitación de estas criaturas o seres al hombre, o sea, de que se aparecieron literalmente enfrente de ellos y les enseñaron cosas. Y esto va a ser impresionante, porque no más la Biblia lo describe, sino la historia de este mundo lo dice así, que hubo contacto con estos seres. Pero vamos a ver un poco de reflexión por qué y cómo es que está pasando esto. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a comenzar. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por esta tarde. Ahora te pido por favor que nos ilumines y derrama tu Espíritu Santo y dirígenos en este tema. Muchas gracias, Señor, porque estamos aquí. Yo sé que es una verdad presente, sabemos, porque tú la has hablado ya desde antes. Pero ayúdanos a recordar estas verdades, Señor, sobre estos fenómenos que están pasando. Porque son fenómenos que nos indican que tú estás cerca y que tú vas a venir por segunda vez. Ilumínanos y quédate con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y esta vez va a ser diferente. Vamos a hablar sobre la reflexión y sobre lo que hemos dicho. Y para empezar vamos a citar el versículo que se encuentra en el Juan capítulo 28 versículo 36, y dice de la siguiente manera: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. ¿Qué te suena a esto?
¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Es porque ese Jesús no era de este mundo. No era como un simple humano. Nuestro Salvador no pertenecía aquí. ¿Y por qué no pertenecía aquí? Porque Él vino a este mundo a hacer una misión. Vino a rescatarnos a ti y a mí. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Juan. Bueno, no Juan, sino en San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y ahí nos dice claramente a qué vino Jesús. Porque Jesús no es de este mundo. Se puede considerar como un alien o un marciano que vino de otro lado, que no pertenece a la tierra, sino vino aquí. Y dice así: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era al principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyeran en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí nos da a entender de que Jesús era con el Padre uno solo, o es también. ¿Qué te da a entender esto? Te da a entender de que ellos ya existían mucho más antes de que creara la tierra, o incluso antes de que creara el universo. No sabemos cuánto tiempo, pero aquí dice claramente que en el principio era uno con el Padre. O sea, todo lo que vemos alrededor nuestro no existía, sino ellos solamente existían. Ahora eso es muy difícil, pero en pocas palabras te lo voy a poner fácil. Supongamos que tú ves un espacio oscuro. Lo ves alrededor y lo ves y ves una luz, y esa luz ya está ahí. Y esa luz es Dios. Es un ejemplo para que veas que Dios ya existía antes, mucho antes que todo esto fuera creado. Y pues ese borde negro, lo ves, no hay nada, y ves una luz. Y esa luz, pues obviamente es Dios. Es un ejemplo para que veas que Cristo y Dios Padre ya existían antes. Incluso atreverme a decir que ellos tuvieron una eternidad viviendo antes que fuera creado el universo. ¿Y qué te da a entender esto? De que ellos son unos alienígenas. Se podría decir en pocas palabras. ¿Por qué alienígenas? Es porque en este mundo vienen o hay visitantes de otros mundos. ¿Será por eso? Sí y no. Aquí lo que vamos a ver que en esos tiempos, cuando Jesús vino a la tierra, no le conocieron. No conoció el pueblo de Israel a Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue mandado de otro lado, que no era de la tierra, lo vino a dejar aquí el Padre, para hacer su misión. Por eso es que es muy incomprensible entender eso. ¿Cómo es que Jesús, siendo el Rey del cielo, el Rey del universo,
llegó a ser un humano como nosotros. Ese es un misterio. Nosotros no podemos entender eso. ¿Cómo es que Jesús se transformó en humano? ¿Cómo le hizo para venirse acá a nacer de un vientre de una virgen? Para mí eso no es... Me sorprende porque... ¿Cómo le hizo? No sabemos. Y porque tenemos una mente finita, no podemos entender muchas cosas, pero lo que está en la palabra de Dios, aún con eso es suficiente para nosotros. Así pues, poco a poco vamos a ver la verdad de este asunto. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Es porque realmente si existe este tipo de cosas. Existen los fenómenos ovnis, existen criaturas que tú y yo desconocemos, si existe lo sobrenatural, pero el problema es que detrás de todo esto está Satanás. ¿Por qué Satanás está tratando de hacer esto? Es para engañarnos, es para ver que según nosotros podemos alcanzar grandes alturas humanas, pero el problema es que nosotros no podemos alcanzar eso. Estamos en pecado, no podemos ir a otro mundo a colonizar, es imposible porque estamos en el pecado. No podemos hacer eso, aunque ahorita la ciencia trata de poblar otros planetas como Marte o lunas, es imposible. Pero si se trata de conquistar, sí van a poder, pero el problema es que no va a ser siempre así. Para la humanidad el tiempo lo tiene contado. El hombre tiene cierto tiempo, pero no puede hacer eso. No puede ir a otros planetas a colonizar, o no puede ir a otros lugares a visitar. Solamente pueden ir a ciertos límites porque Dios les permite, pero más allá del espacio que nosotros conocemos, no pueden ir. Pueden ir sondas o pueden ir ese tipo de dispositivos que están creando ahorita la NASA o ese tipo de inteligencia espacial. Pueden ir, pero nomás ellos pueden ir. No puede ir una persona aún. Es imposible. Y más ahorita con esa tecnología que para el hombre es avanzada, no se puede ir. Es porque Dios no le dio autoridad de ir a esos lugares. Porque nosotros tenemos nuestros problemas aquí en esta tierra. Pero el diablo está causando esto. Está causando confusión. De que si existen y si pueden albergar vida a otros planetas. Y es porque obviamente se han visto o se han datado documentaciones de que sí existen los ovnis, de que existen los extraterrestres. Y lo curioso es que la Biblia misma dice de que sí existen estos seres, pero para nosotros son seres invisibles o de otra dimensión. ¿Te suena un poco raro? No es raro, sino es extraño escucharlo. Y más de una gente cristiana. Es raro porque incluso entre los cristianos no creen en esto, pero la Biblia no lo dice, de que sí existen estos seres, pero nosotros los llamamos ángeles. Ángeles no son de este mundo, los podemos considerar alienígenas. Y esto es porque estos seres no viven aquí, no habitan aquí, solamente visitan la tierra, pero es para ayudar a los hijos de Dios, que es otro tema muy difícil de abarcar en estos tiempos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Muchos ya lo saben lo que dice este versículo, ese capítulo, pero vamos a
a recordar lo que dice esto. Y dice de la siguiente manera. Porque... No, ese no es. Dice así, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Ya te da a entender esto? De que nosotros tenemos luchas espirituales. Literalmente. Nosotros, un verdadero cristiano adventista, va a tener que enfrentarse contra demonios. ¿Por qué demonios? Es porque Satanás, al convertirse en el enemigo de Dios, se llevó una gran parte de ángeles, los cuales ya son ángeles caídos, y se les puede también decir demonios. Esto nos da a entender que no estamos solos en este mundo, no estamos solos. Estamos tú y yo, el hombre, están los ángeles de Dios, están los demonios. No estamos solos. Y hay una batalla del bien contra el mal. Los demonios contra los ángeles. Los hijos de Dios contra los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere tener un reino de tinieblas. Pero Cristo quiere restaurar lo que Adán había perdido en la tentación. Por eso es que hay esa lucha constante del bien y del mal. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que pasa en el mundo? Lo que pasa en el mundo es que le dices esto, no te van a escuchar o no te van a entender. Y otra cosa, te van a tratar como loco. ¿Por qué? Porque ellos no experimentan esto, no experimentan esos tipos de fenómenos. Y hay gente que no cree en estas cosas. O sea, hay gente que ni cree en Dios. ¿A poco van a andar creyendo en eso? Pues, obvio que no. Pero esto, el contacto del tercer tipo, fenómenos ovnis, alienígenas, sí existen. Y porque no solamente la Biblia lo dice, sino hay evidencia histórica de que relata de que pasaron momentos de que se tuvieron estos contactos según del otro tipo. Porque vayámonos al otro lado. Tenemos contactos con personas, o sea, entre la raza humana. El segundo contacto es con lo paranormal, con los fantasmas, las almas en pena. Lo de fantasía es segundo contacto. El tercer contacto ya es entre otros seres de otros mundos. Así los describe Elena de White. Se les llama seres de otros mundos. Y Elena de White tiene documentado todo eso. Pero ahorita nos vamos a enfocar en hechos reales que pasaron en la historia. Y no nomás en el mundo secular, sino también en el mundo religioso pasaron esas cosas. Vamos a ir al mundo secular. Por ejemplo, ¿sabías que hay un día mundial del ovni? Así es. Hay un día mundial del ovni. Y aquí nos dice en este sitio web que es un día de conciencia para que las personas se reúnan y observen en los cielos en busca de objetos voladores no identificados. Algunos celebran el día 24 de junio y otros el 2 de julio. ¿Qué te da a entender esto?
de que existe este día. Y ya porque existe este día, ya existen los ovnis, ya existen eso. Sí y no. Sí existen los ovnis. Y desde pasadas edades antiguas han existido o se han aparecido. Y no, porque no es la única evidencia de que existe este fenómeno ovni. Vamos a pasar la segunda prueba, dato curioso. No vamos a abarcar tanto porque es mucho. Es una reflexión para que vean y te conciencies de que debes que tener una mente abierta para enfrentar estas cosas. Y esto es en el mundo secular. Y estas son noticias recientes de que no sé si sabías que la CIA desclasificó archivos de ovnis. Así es. No sé si sabías que tanto el Pentágono en los Estados Unidos como la CIA o el FBI desclasificaron archivos ovnis. ¿Y eso qué quiere decir? De que estos archivos, la CIA sabe de que estos objetos existen y fueron documentados, pero fueron ocultos al público. Y lo más raro es que ahorita ya se están desclasificando. O sea, ya no son secretos, ya son abiertos al público. Estos archivos tú los puedes encontrar incluso en la página web de la CIA o del FBI. Y ahí puedes encontrar la datación de estos objetos no identificados. Es otra prueba de que la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos, está diciendo a través de la CIA o del FBI de que existen estas cosas. Ese es un ejemplo en el mundo que no cree en Dios, en el mundo pagano. Ahora vamos a ir un pequeño curioso dato en el mundo cristiano. No sé si te dices cuenta, pero ¿sabías que hubo un papa que tuvo contacto con unos seres alienígenas? ¿Y sabías esto? Así es, hermanos. Incluso en la cristiandad de esos tiempos hubo contactos alienígenas. Y aquí dice un artículo que lo dice. El hecho increíble contiene un enorme valor espiritual y testimonial, mediante cual, según el relato del asistente personal del pontífice, este habría tenido un encuentro con un ser presuntamente extraterrestre, con el cual dialogó durante varios minutos. Dijeron que el hecho ocurrió en la residencia de descanso papal de Castelandolfo en una noche de julio de 1961. Hoy, en este domingo de gloria, es interesante recordar ese excepcional caso. Este caso fue datado en 1961. Eso nos da a entender que los fenómenos ovnis ya existían antes. Y esto es lo más sorprendente. Se apareció en el mundo religioso, en los católicos. Y lo curioso es que el Papa se llamaba Juan XIII. Y esto yo no me lo estoy inventando. Esto es histórico. Si todos los datos que te he dicho no crees, ponte a investigar tú mismo y saca tu propia conclusión. Y te lo estoy diciendo porque es verdad. No tenemos que hacer un escándalo para decir que no existen o no querer aceptar esta verdad, pero es verdad. Estos casos, estos fenómenos existen. Y detrás de esos tienen un autor, y ese es Satanás.
Satanás ha tratado de engañar a la gente a través de estas cosas, de que sí existen. Hay verdades como estas, de que muy difícil, mira, te puede entrar por aquí, pero te puede salir de acá. No las vas a aceptar. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Es imposible esto. Es para la gente escéptica que no sabe del tema, pero nomás está ahí rayando que no existen. Nah, tú estás loco. Ay, yo no he visto un ovni. ¿Para qué voy a andar? O sea, ¿para qué vamos a discutir de eso? Pero no existe. Yo no he visto a ninguno. Y si yo no veo nada es que no creo. Y ese es el problema. De que gente que si no tiene pruebas no cree. Y el problema es esto. Si tú le muestras las pruebas o se enoja, no le parece o de plano no acepta. Pero ahí están las pruebas. Estas cosas sí existen. Y es una reflexión para pensar. O sea, no somos los únicos solos en este mundo. No somos los únicos. ¿Hay vida en otros planetas? Claro que hay vida en otros planetas. La misma palabra de Dios nos dice de que hay un reino celestial. Y ese es el reino de Dios. Ese es un ejemplo de vida alienígena en otra parte del espacio. El reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo. Y eso lo pudimos encontrar en Juan capítulo 18, versículo 36. De que, oye, mi reino no es de este mundo. Ese es un ejemplo de vida alienígena, en comillas, para nosotros. De que hay en el espacio, hay vida alienígena. En otros lugares, sí hay. Y el reino de los cielos es un claro ejemplo de eso. Y hay otros, pero este tema o esta plática es como más bien reflexionar que debemos nosotros abrir nuestra mente a otras cosas desconocidas, siempre y cuando seamos guiados obviamente por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú al leer la palabra de Dios te puede llegar a otros libros o a otros lados donde te está tratando de querer decir que es verdad. Y ya vimos de que esos fenómenos sí existen, pero son una amenaza para nosotros, los cristianos. Y tarde que temprano nos vamos a enfrentar a esas cosas, de una o de otra manera. Y si nosotros estamos dormidos espiritualmente, nos van a engañar y órale, vamos a estar de su lado. O otra cosa, nos vamos a estar locos. ¿Por qué? Porque no vamos a creer, no vamos a reconocer que esto es verdad. Y es lo malo de que muchos cristianos no están abiertos a estas cosas. No les parece, pero es verdad. Ay, pero se excusan con esto. O sea, eso no es importante, eso no te va a salvar. No te va a salvar el saber de estas cosas. No te va a salvar el que tú les estés diciendo a la gente que existen los ovnis. No te va a salvar, eso no es esencial. Sí y no. Sí es esencial conocer la verdad, porque la palabra de Dios te lo está diciendo. Si la palabra de Dios dice que es verdad, es porque es verdad y no se le debe que cuestionar a la palabra de Dios en malas intenciones. Se le puede cuestionar la palabra de Dios como diciendo, Señor, pues ¿en dónde puedo encontrar esta evidencia lo que tú dices? Porque tu palabra pues es verdad, pero ¿en dónde más puedo ver eso? Por ejemplo, te puedes pedir sabiduría y conocimiento, que te abra los ojos para que veas bien lo que está pasando en el mundo. Y Dios te puede ayudar. Pero ahora, si eres una gente de que estás renegando, estás reconociendo de que no existe esto y por qué no, porque obviamente existe. El problema eres tú
que no lo quieres reconocer tal como tal. Así es. Y el otro no sobre la respuesta es que obviamente no te va a salvar esto, pero tenemos esperanza de que esto nos puede ayudar a discernir los engaños de Satanás. Y esto sí puede influir en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es un engaño. Y si nosotros no podemos discernir las artimañas de Lucifer o de Satanás, vamos a caer fácilmente en estas cosas. Y no es la única cosa. O sea, este engaño va específicamente al mundo científico, va al mundo escéptico. Este tipo de contactos va para esa gente de la ciencia. Y vaya que sí están cayendo mucho sobre esto. Es para acostumbrarlos a ver que estas cosas son normales. Que sí hay. Pero lo que va a pasar es que esto se está preparando para unir a todas las naciones. O es un plan para crear el nuevo orden mundial. Es una de esas planes de Satanás de que le está dando miedo a la humanidad con estas cosas. Pero nosotros sabemos de que hay alguien detrás de todo esto, dice Satanás, sobre esto. Y pues como dice la palabra de Dios, mi reino no es de este mundo. Nosotros tenemos que reflexionar y decir, pues sí, no es de este mundo, pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Pues tenemos que reconocer que Dios dice esto, es por algo. No es por casualidad de que los ovnis no existan o existan, pero más aquí. No. Ponte a reflexionar sobre esto, lo que se te ha dicho, porque pues también yo dudo a veces de que ¿a poco esto sí es verdad? Pero yo no he visto nada, solamente he visto videos. Y sí, hay videos de ovnis, de que ahí aparecen, graban por un momento y luego aparece el platillo volador. Y es impresionante, pero también la CIA o el FBI desclasificó otros videos de ovnis. Estos sí son reales, son auténticos. ¿Por qué? Porque esa inteligencia es de las más reconocidas del mundo. Y para que haga esa declaración tiene mucho peso sobre la sociedad de que sí existen. Pero la pregunta, ¿por qué hasta ahorita nos dijeron que existen? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Será de que las profecías se están cumpliendo más rápido de lo que nosotros esperamos? Pues debes que entender que sí. Nosotros estamos viendo las profecías cumplirse poco a poco o rápido. Pues como Dios diga, solo Dios sabe quiénes son estas cosas. Y nos está diciendo a través de la palabra, son demonios. Y esto es una reflexión solamente. No hemos abarcado mucho sobre este tema, es mucho tiempo. Pero sí es muy esencial conocer esto. ¿Por qué? Porque es un engaño. Los ovnis sí existen, pero son demonios. Y nosotros debemos que advertirle a otra gente de que estos fenómenos sí existen. Así como el fenómeno paranormal, el fenómeno de los fantasmas existe, también existe este fenómeno. Y es reflexión. Es para que tú pues despiertes o no sé qué te haga despertar, porque como dice la profecía en Apocalipsis, pues ni eres tibio, no, ni eres caliente ni frío, pero eres tibio. Y esto te da a entender de que o te despiertas de una vez
no sé qué te haya despertado, no sé qué cosa te pase para que despiertes. No sé, ya es tu problema si crees en esto, ¿no? Pero es la verdad, la Biblia lo confirma. Y no nomás son los únicos versículos que hablan sobre este fenómeno, alguien. Hay más versículos, pero es para que reflexiones, busques, investigues a través de la Biblia primeramente, sepas la verdad de que cosas de este tipo existen. Y son muy interesantes saber sobre esto. Y vamos a acabar esto con una oración para despedir este sábado y seguir adelante. Santísimo Padre Celestial, muchas gracias te damos por esto. Ahora perdona nuestros pecados y nuestras faltas, pero aquí estamos una vez más ayudando con esto. Y te pido por favor que nos ilumines sobre este tema y ábrenos nuestros ojos para entender y prepararnos para estos engaños que se van a hacer más seguido. Ahora te pido que cerramos tu palabra y gracias por esta reflexión que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender estos temas y a prepararnos para tu segunda venida. Prepáranos, Señor, porque cada vez será más intensa estas señales y si no estamos preparados caeremos. Pero ayúdanos, Señor, danos valentía y valor para enfrentar esto, que te lo pedimos todos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, que pasen feliz semana, porque el domingo es parte de la semana. Y que tengan bendiciones de parte de Dios, nuestro Creador. Que Dios nos bendiga y nos cuide en estos tiempos de angustia. Y disfruta esta verdad, porque esta verdad debemos de vivirla y experimentarla. La verdad de la Biblia. Que tengan buenas tardes y que Dios nos bendiga.